cuando trabajaba a medio tiempo como camarera, nunca imaginé que un día vería a mi novio en un banquete de cumpleaños, un evento que desvelaría una verdad que me dejaría sin palabras. Fue allí, en ese momento, cuando descubrí que provenía de una familia adinerada, una realidad que había estado oculta para mí durante tanto tiempo. Siempre había sido crítico conmigo, tildando las rosas de inútiles e imprácticas, pero esa noche, ordenó nada menos que 999 rosas para otra mujer, para celebrar el cumpleaños de una desconocida. Y por si fuera poco, esa mujer era yo. Observé en silencio, guardando mis sentimientos como si nada importara, y decidí irme sin decir palabra alguna. Esa misma noche, bloqueé toda su información de contacto y abandoné la ciudad. Pero fue entonces cuando todo se desmoronó. Perdió el control. Conocí a Andrés en la universidad, cuando ambos trabajábamos a medio tiempo en una cafetería cerca del campus. Él, con su camisa blanca impecable y sus rasgos profundos, parecía sacado de una novela, el príncipe universitario que se esforzaba por mantenerse mientras estudiaba. A medida que nos fuimos conociendo, intercambiamos números, estudiamos juntos y hasta tomamos trabajos de medio tiempo en equipo. Gracias a su atractivo, todo el mundo en la universidad sabía que había un chico guapo trabajando en la cafetería, y las filas se hacían más largas solo para pedirle su número. Al principio, rechazaba educadamente las propuestas, pero cuando las cosas se salieron de control, me empujó hacia adelante y, con voz firme, dijo: «Ella es mi novia». Me sorprendió tanto que casi negaba su afirmación, pero la sinceridad en sus ojos me detuvo. Contra todo lo que pensaba, no lo desmentí y acepté el juego. Con el tiempo, me confesó sus sentimientos y lo que comenzó como una relación ficticia, se convirtió en algo real. Después de graduarnos, alquilamos un apartamento y nos mudamos juntos. Él, huérfano y con una vida modesta, y yo, de una familia pobre, ambos valorábamos profundamente el dinero. Los gastos de vivir en la ciudad eran altísimos, y como recién graduados, nos valíamos menos que la ropa que llevábamos puesta. Los fines de semana tomábamos trabajos de medio tiempo para ahorrar para nuestra boda. Por eso, cuando conseguí un empleo temporal de camarera que pagaba $200 la hora, me sentí eufórica. Pero cuando lo vi, a él, en el banquete, con su traje negro a medida, mi alegría se congeló. Andrés, el hombre que siempre había sido tan frugal, había cambiado su estilo sencillo por uno de lujo. Ahora, alto y sereno, se veía inalcanzable, rodeado de herederos adinerados, observándolos con una indiferencia fría, como un dios entre mortales. Si no hubiera sido por su rostro familiar, probablemente no lo habría reconocido. Me quedé allí, paralizada, hasta que Clara, mi compañera de trabajo esa noche, me preguntó con preocupación: «¿Estás bien?». Negué con la cabeza, con la mirada fija en Andrés, quien parecía vivir en un mundo completamente diferente al mío. Con voz vacilante, pregunté: «¿Quién es él?». Clara, en un susurro, respondió: «Escuché que es el heredero de la familia más rica de esta ciudad». Miré a Andrés, ahora un completo desconocido para mí. El hombre con quien había compartido 4 años, el huérfano que parecía tan vulnerable, resultaba ser un heredero de una fortuna inconmensurable. Instintivamente, tomé mi teléfono y le envié un mensaje. Andrés, descansando entre la multitud, miró su teléfono cuando vibró. Alguien cercano bromeó: «¿Quién es?». Andrés echó un vistazo rápido y, sin darle importancia, respondió: «Nadie importante. Solo spam». Al escuchar esas palabras, sentí que todo mi ser caía en un abismo helado. Mi cuerpo comenzó a temblar. Para él, yo no era más que una sombra, algo insignificante. Todo cobró sentido en ese instante. Los 4 años juntos, las promesas, los sueños. Todo había sido una mentira. Me sentí patética, como si mis esfuerzos no significaran nada. El banquete seguía su curso, lleno de risas y celebraciones que no me pertenecían. Me quedé allí, observando, sintiendo que el mundo de Andrés ya no tenía cabida para mí. Una mujer elegante se acercó a él, sentándose a su lado, mientras el gran pastel de 5 pisos se presentaba en el centro de la sala. La multitud vitoreaba mientras él ordenaba 999 rosas para la mujer, que se llevó las manos a la boca, sorprendida y emocionada. A mí, que estaba entre otros trabajadores, con un disfraz torpe de mascota, me tocaba sostener las rosas de manera casi vergonzosa. Mis ojos ardían, pero no dejé que las lágrimas cayeran. Todo lo que había vivido se sentía tan lejano. Recordé nuestro primer San Valentín, cuando, al ver rosas en la calle, le pedí que me comprara algunas. Él se negó rotundamente,
diciendo que las rosas no simbolizaban el amor, sino que eran una trampa comercial. En aquel momento, me sentí un poco molesta, pero aún así, le deseaba un gesto, algo que demostrara su amor. Sin embargo, en lugar de un ramo, me regaló un anillo de hierba que él mismo hizo. Me conmovió profundamente, y lloré, sintiéndome hasta culpable por haber sido tan infantil. Pero ahora, al verlo rodeado de lujo, me sentía ridícula. Tal vez, para él, regalarme rosas siempre había sido un desperdicio de dinero. La fiesta continuaba, pero yo ya no formaba parte de ella. Terminé mi turno en silencio, cobré mi cheque y me fui. Cuando regresé al apartamento, ya casi era medianoche. Andrés no había llegado aún. Exhausta, me desplomé en el sofá. Era mi cumpleaños, pero todo parecía desvanecerse. Había planeado usar el dinero de mi trabajo para comprarme un pastel y un pequeño regalo. Sin embargo, tan perdida en mis pensamientos, no me detuve en ningún lado. Miré a mi alrededor, observando los muebles y decoraciones familiares. Pensé en cómo habíamos construido este hogar juntos durante años. Incluso habíamos prometido ahorrar para comprarlo algún día. Esa promesa me había mantenido trabajando arduamente. Incluso en mi cumpleaños, cuando vi la oferta del trabajo que pagaba $200 la hora, no pude dejarla pasar. Después de todo, ¿qué más podía hacer? Si no hubiera ido, nunca habría descubierto la verdad. Pero, ¿eso me habría permitido seguir engañándome? Abracé mis rodillas en el sofá, sin saber cuánto tiempo había pasado antes de escuchar la puerta abrirse. Andrés había vuelto. Había cambiado su lujoso traje por su habitual camisa blanca, luciendo nuevamente como el hombre ordinario que pensé conocer. Lo observé, sin decir nada. Andrés se quitó la ropa, caminó hacia mí y me abrazó. Lo aparté, mirando el cansancio en su rostro, y le pregunté: ¿por qué no respondiste mi mensaje? La expresión de Andrés se tensó por un momento antes de volver a la normalidad. Lo siento, no lo vi. No tienes idea de cuánto trabajo extra he tenido hoy, dijo con un leve tono de queja. Si no lo hubiera visto en esa fiesta, rodeado de admiradores y disfrutando de la atención, tal vez habría creído su actuación. ¿Acaso recuerdas? Pregunté, con la voz seca y rasposa, hablando lentamente. Hoy es mi cumpleaños. Había creído su excusa sobre el trabajo y pensé que quizás me sorprendería más tarde. Habíamos estado juntos durante 4 años, y en los 3 anteriores, siempre celebró mi cumpleaños. Pero ahora estaba claro que simplemente se le había olvidado. O tal vez, simplemente se había cansado de mí. Olvidó el cumpleaños de su novia oficial, pero se tomó la molestia de celebrar el de otra chica, con 999 rosas. Rosas que nunca me había dado. Me ardía la nariz, y las lágrimas amenazaban con salir, pero me contuve. Era evidente que Andrés había olvidado. Frunció el ceño, se disculpó y prometió compensármelo al día siguiente con un regalo. No le respondí. Él creyó que estaba molesta por no recibir un obsequio, así que trató de consolarme de manera superficial antes de quedarse dormido. No hice un escándalo ni le dije nada. Simplemente lo observé dormir. El rostro que había memorizado innumerables veces de repente se me hizo desconocido. Habíamos discutido antes, incluso habíamos roto temporalmente, pero siempre fue por frustración pasajera. Esta vez era diferente. Andrés, esta vez de verdad he terminado contigo. Presenté mi carta de renuncia en el trabajo. No le dije nada a Andrés y reservé un billete de tren a Ciudad Z. Al partir, eché un último vistazo a la ciudad. Esta era la ciudad donde comenzaron mis sueños con Andrés. En aquel entonces, era joven e ingenua, creyendo que podría pasar toda mi vida con él y que juntos construiríamos un hogar en este lugar. Pero al final, solo era mi sueño, uno que había tenido yo sola. Ahora estoy despierta. Arrastré mi maleta y abordé el tren. Durante el viaje, miré la foto de contacto de Andrés en mi teléfono y, contra mi mejor juicio, le envié un mensaje. Luego lo bloqueé en todas las plataformas. Este juego de fingir ser pobre se terminaba aquí. La realidad no es una película. Nadie se hunde en una depresión de 2 o 3 años por una relación fallida, ni siquiera yo. El tiempo sigue avanzando. Me recuperé, actualicé mi currículum y empecé a buscar trabajo. Como ya no era una recién graduada, mi título de licenciatura no me daba gran ventaja competitiva. Día tras día,
me sumergí en un ciclo implacable de enviar solicitudes y asistir a entrevistas. Por suerte, había ahorrado una cantidad decente de dinero durante los años que pasé con Andrés, pensando que lo usaríamos para construir un hogar juntos. Aunque estuve desempleada por un tiempo, no tenía problemas financieros. Mi apretada rutina me dejaba poco espacio para pensar en él. Pronto conseguí un empleo y logré estabilizarme. Mi vida se volvió rutinaria, yendo del trabajo a mi apartamento en alquiler, viviendo tranquilamente por mi cuenta. Pensé que este mundo era lo suficientemente grande como para que, después de dejar aquella ciudad, jamás volviera a cruzarme con Andrés. Pero el destino, o tal vez la ironía, tenía otros planes. Durante una entrevista en mi nueva empresa, lo vi de nuevo. Andrés estaba sentado en la silla del gerente de oficina. En tan solo unos meses, había regresado a su verdadera identidad, luciendo un traje a la medida que le sentaba a la perfección, igual al hombre que vi aquella noche en la fiesta. Por supuesto, él nunca fue el chico pobre que decía ser. Le entregué el documento que llevaba, fingiendo no reconocerlo, y mantuve una actitud profesional. Justo cuando estaba por salir de su oficina, sentí que alguien me agarraba la muñeca. Bajé la mirada hacia la mano que me sujetaba y luego a la cara de Andrés. Su expresión estaba vacía, pero me sostenía con fuerza, atrayéndome hacia él. Intenté liberarme, pero la diferencia de fuerza entre nosotros hacía inútil cualquier resistencia. La oficina estaba vacía. Andrés, frente a mí, no mostraba emociones en su rostro, pero podía ver la furia en sus ojos. ¿Por qué?, preguntó, con frustración en su mirada, clavando los ojos en los míos. Me mantuve en silencio, simplemente mirándolo con una mezcla de resignación e indiferencia. Andrés se inclinó hacia mí, con una expresión que parecía la de alguien que intenta calmar a un animal enojado. Déjalo ya, ¿de acuerdo? Me equivoqué. Déjalo ya, repetí, con amargura. Para él, era como si todo se redujera a un capricho mío, como si yo fuera la irracional en esta situación. Solté una risa amarga. ¿Quién se atreve a culparte? Al oír eso, su mano, que había estado extendiéndose hacia mí, se quedó congelada en el aire. Luego, la colocó sobre mi cabeza, como si intentara tranquilizarme. ¿Es solo por esto?, dijo con voz calmada. No te enojes más, ¿sí? Vamos a comer algo. Su actitud trivializaba todo lo que había ocurrido. No hubo explicaciones, ni disculpas sinceras. ¿Y las rosas?, insistí, fijando mi mirada en él, esperando alguna respuesta honesta. Andrés mantuvo su expresión serena. Es solo una amiga de la infancia, respondió. ¿Amiga? Dejaste plantada a tu novia el día de su cumpleaños, celebraste el de ella y le regalaste 999 rosas, ¿y lo llamas amistad? No es lo que piensas, dijo, con un tono tranquilo y distante, como si todo esto no le concerniera. Sus palabras me hicieron sentir un nudo en el pecho, y las lágrimas llenaron mis ojos. ¿Lo recuerdas? En todos los años que hemos estado juntos, nunca me diste rosas, ni en mi cumpleaños ni en San Valentín. Había pasado años dejándome convencer por sus palabras, creyendo que no me gustaban las rosas. Pero en realidad, ¿quién no querría recibir flores de la persona que ama en una ocasión especial? ¿Te gustan las rosas? Puedo pedir que te las entreguen ahora mismo, dijo Andrés con seriedad. Lo miré, a este hombre que aún no entendía lo que había hecho mal. Tal vez yo había estado equivocada desde el principio. No me amas, dije con calma, apartando su mano y caminando hacia la puerta. Cuando estuve a punto de salir, su voz sonó detrás de mí. Ingrid, mi paciencia tiene un límite. Ya me he explicado. ¿Qué más quieres? Abrí la puerta y, sin dudarlo, respondí. Esto es el final para nosotros. Andrés advirtió. Si sales de esta habitación, no volveré a intentar detenerte. Sin vacilar, crucé el umbral. Al mirar hacia atrás, me pregunté por qué no había visto la verdad antes. Andrés me lo había dejado claro muchas veces, él no me amaba. Cada vez que discutíamos, siempre era yo quien cedía primero. Tal vez mi disposición a comprometerme le hizo sentir que tenía el control. Esta fue la primera vez que Andrés se rebajó a pedirme disculpas. Probablemente pensó que no sería definitivo, que no lo dejaría para siempre. Pero se equivocaba. En el trabajo, me sumergí en mis tareas, tratando de mantenerme ocupada.
Pero los problemas no tardaron en encontrarme. Mis colegas, que antes eran amables, comenzaron a atacarme. Los proyectos eran rechazados constantemente y devueltos con revisiones interminables. Me asignaban horas extras y, cada vez que entraba en una sala, las conversaciones se detenían abruptamente. Sabía que todo esto era obra de Andrés. Después de 4 años juntos, lo conocía mejor que nadie. Aunque pareciera indiferente, era alguien que guardaba rencor. Lo que antes dirigía hacia otros, ahora lo enfocaba en mí. Esa noche, como de costumbre, me dejaron sola en la oficina haciendo horas extra. El silencio de la sala vacía resonaba, y mis pensamientos comenzaron a divagar. No pude evitar recordar cómo era Andrés al principio, cuando nos conocimos. Tal vez era por la novedad de la relación, pero en esos primeros días era todo un caballero. Pasábamos horas juntos en la biblioteca, donde él me ayudaba pacientemente con las tareas. Si me distraía mirándolo, él me tocaba la cabeza con un bolígrafo y sus orejas se ponían rojas, mientras me decía que me concentrara. Quizás, en algún momento fugaz, Andrés realmente me amó. Pero ahora ya no me interesaba averiguarlo. Una mentira, por muy bonita que sea, sigue siendo una mentira. Su esencia nunca cambia. Tal vez fue el agotamiento por las interminables horas extra de los últimos días lo que me dejó desplomada frente a la computadora, sin fuerzas. Ni siquiera había terminado el trabajo cuando el gerente del departamento me llamó a su oficina, como era habitual, para darme una de sus largas y condescendientes reprimendas. No era más que una avalancha de críticas inofensivas, pero mientras observaba cómo el hombre, calvo y de mediana edad, gesticulaba con dramatismo, no pude evitar recordar su actitud servil frente a Andrés. El contraste era casi cómico. Sabía perfectamente de qué se trataba, estaba tratando de congraciarse con Andrés. Su rostro carnoso se retorcía en una mueca exagerada mientras me señalaba con el dedo, lanzándome insultos. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba ocurriendo, una taza de café caliente me fue vaciada sobre la cabeza. Mi cabello, cuidadosamente arreglado aquella mañana, quedó empapado con el líquido denso y humeante. El café goteaba por mi cabello, se deslizaba por mis mejillas y empapaba mi ropa. Estaba completamente humillada. La puerta detrás de mí se abrió con un chirrido, y Andrés entró, acompañado por la chica de la fiesta de cumpleaños. De pie allí, empapada de café, sentí como la vergüenza me invadía. Andrés apenas me dirigió una breve mirada antes de desviar la vista hacia el gerente. El hombre, que hasta ese momento había estado arrogante, se puso de pie de inmediato, inclinándose repetidamente ante Andrés. Con la misma compostura de siempre, Andrés hizo un gesto para que la chica se sentara y comenzó a discutir asuntos laborales con el gerente. Yo seguía allí, como si no existiera, ignorada por completo. En la oficina solo parecían estar ellos tres. La chica, aparentemente sin saber quién era yo, me sonrió amablemente y sacó un paquete de pañuelos de su bolso, ofreciéndomelo. Dudé por un momento, pero al final lo acepté. Después de terminar la conversación, Andrés me dirigió una mirada severa y dijo en tono de advertencia: si no eres capaz de hacer tu trabajo, deberías renunciar. En ese instante sentí que me faltaba el aire. Él sabía perfectamente que todo esto había sido planeado por él mismo, que el gerente solo actuaba para complacerlo. La injusticia me llenó los ojos de lágrimas, pero por orgullo, parpadeé para contenerlas. Al salir de la oficina, poco a poco me fui calmando. El café caliente había logrado despertarme de golpe, tenía que renunciar. El proceso de dimisión fue rápido. Al día siguiente, empaqué mis cosas y dejé la empresa. Después de haber renunciado a 2 trabajos en menos de 6 meses, decidí que era momento de tomarme un descanso, darme unas vacaciones y reiniciar mi vida. Mientras intentaba escapar de la realidad, disfrutando de una comida de hot pot y de compras con una amiga, apareció Andrés. Su expresión se oscureció al ver a la persona que estaba a mi lado, y su rostro se volvió gélido al instante. ¿Quién es él?, preguntó con arrogancia. Mi amiga había regresado al restaurante para recoger algo que había olvidado, dejándome sola con su hermano menor, quien había venido para ayudar con las bolsas. La actitud altiva de Andrés era irritante. Ni siquiera me molesté en responderle, en cambio, repliqué: ¿y qué importa quién sea? ¿Qué estás intentando hacer ahora? Andrés seguía comportándose con la misma arrogancia de siempre. Disculpa, pero no creo que ella quiera hablar contigo, intervino Luis, el hermano menor de mi amiga, poniéndose entre nosotros. Alto y sereno,
Luis mantuvo su postura firme, enfrentándose a la opresiva presencia de Andrés. Este último frunció el ceño, claramente molesto, y respondió: «Soy su jefe. No tienes derecho a interferir en nuestra conversación». Respiré hondo, interrumpiendo sus delirios. «Ya he renunciado. No eres mi jefe, y no hay nada que quiera discutir contigo». Los ojos de Andrés se enrojecieron por la furia. Como un león herido, rugió: «Sigue siendo mi empleada hasta que apruebe tu renuncia». Luis soltó una risa burlona y lo miró con desdén. «Señor, parece que no está muy familiarizado con las leyes laborales». Sus palabras, cargadas de sarcasmo, enfurecieron aún más a Andrés, quien, sin pensarlo, lanzó un puñetazo. Luis apenas tuvo tiempo de esquivarlo, pero el golpe le rozó la mejilla, dejándole una marca roja. Andrés había puesto toda su fuerza en el ataque. Luis, a pesar de su orgullo juvenil, contuvo su impulso de contraatacar al verme detrás de él. Cubriéndose el rostro, se apartó. Me acerqué de inmediato, preocupada, examinando el golpe. «¿Estás bien? ¿Te duele?» Luis me miró con los ojos ligeramente enrojecidos, como un niño que ha sido herido. Al ver que no estaba gravemente lastimado, sentí una punzada de culpa. Mi amiga le había pedido a su hermano que me acompañara y ahora él había terminado herido por mi culpa. Volteé hacia Andrés, llena de enojo y frustración. «Creo que no hay nada más de qué hablar. Terminamos hace tiempo. A partir de ahora, somos solo extraños». Hice una pausa y añadí con firmeza: «Si sigues acosándome, te denunciaré por acoso». Andrés se quedó paralizado, sorprendido por mis palabras. Observó a Luis, como si evaluara la posibilidad de apartarlo para agarrarme. Pero Luis reaccionó rápidamente, interponiéndose de nuevo. Viendo que estaba en desventaja, Andrés bajó un poco el tono. «¿No podemos sentarnos a hablar?», suplicó, dejando a un lado su habitual prepotencia. Pero mi respuesta fue fría y distante. «No hay nada de qué hablar». Con esa respuesta, tomé a Luis del brazo y me alejé, dejando a Andrés detrás, con los puños apretados mientras nos observaba irnos. Después de aquel incidente, decidí agradecerle a Luis invitándolo a cenar. Él aceptó con gusto. Sin embargo, incluso en ese momento, Andrés no podía dejarme en paz. Apareció de nuevo, empapado por la lluvia, con el cabello desordenado y goteando agua por la cara. Parecía un hombre al que el mundo había abandonado, con los ojos llenos de tristeza. «Ingrid, sé que me equivoqué», dijo, con la voz temblorosa. «Estaba tan enojado cuando te fuiste sin decir nada. Por eso actué así». Incluso en ese momento, intentaba justificar su comportamiento. Lo interrumpí de inmediato, con un tono firme. «No me interesan tus excusas. Ya terminamos». Le advertí de nuevo. «Te lo dije antes, si vuelves a aparecer, llamaré a la policía. Así que, ¿te vas por las buenas o debo obligarte?». Andrés vaciló, como si aún quisiera decir algo más, pero en ese instante la voz de Luis interrumpió desde la puerta. «¿Ya terminaste? La carne está lista». Luis apareció, con el cabello ligeramente desordenado, como si acabara de levantarse de la cama, claramente intentando irritar a Andrés. Decidí no decir nada al respecto. La expresión de Andrés se oscureció aún más al ver a Luis. «¿Por qué está él aquí?», gruñó, furioso. Luis levantó una ceja, fingiendo confusión. «¿Y por qué no habría de estar aquí? Supongo que no pensarás que un exnovio debería estar en su lugar, ¿verdad?». El énfasis en la palabra exnovio hizo que el rostro de Andrés se deformara de ira. «Ingrid, tú me dijiste que me amabas», insistió, con desesperación en la voz. Era la primera vez que veía a Andrés fuera de control, sin poder manejar la situación. Sus palabras me parecieron ridículas. Desde el principio, él fue quien me había mentido, quien me había despreciado y me había hecho sufrir deliberadamente. ¿Y ahora se hacía la víctima? ¡Qué conveniente! Miré a Luis, y él captó mi señal. «Voy a buscar algo», dijo, alejándose para darnos privacidad, pero antes de marcharse, añadió con naturalidad: «Si tienes problemas, llámame». Cuando quedamos solos, Andrés pareció aferrarse a una esperanza. Pensó que aún podría convencerme. Sus ojos brillaron con una chispa de expectativa. Pero antes de que pudiera hablar, lo interrumpí. «Andrés,
¿No te das cuenta de lo patético que eres? ¿Cuándo me cuestionaste, alguna vez reflexionaste sobre tus propios errores? ¿Alguna vez pensaste en cómo me sentía? Desde el momento en que nos conocimos, estuviste ocultándome cosas, mintiéndome. Y cuando la verdad salió a la luz, lo despachaste con una excusa insignificante, sin molestarte en dar una verdadera explicación. Andrés abrió la boca, a punto de defenderse, pero no le di oportunidad. ¿De verdad crees que, con tu gran amor, lograrás que regrese a ti? ¿Crees que aún giro a tu alrededor, como si mi mundo dependiera de ti? ¡Qué absurdo! Déjame ser clara, no hay vuelta atrás. Desde el momento en que me despreciaste con una sola frase cuando nos reencontramos, todo terminó. Andrés me agarró por los hombros, con los ojos enrojecidos, mirándome con desesperación. Escúchame. Te amo, de verdad te amo. ¿Solo qué? Lo miré fríamente, viendo cómo se debatía entre la confusión y la impotencia. No me amas, Andrés. Solo me viste como un juguete. Admítelo. No te importa perderme, lo único que no soportas es la idea de ser rechazado. Mis palabras parecieron dar en el blanco. Era como si le hubiera pisado la cola a un gato, entró en pánico. Trató de soltar un montón de excusas sin sentido, intentando desesperadamente justificar sus acciones. No quise seguir perdiendo el tiempo con él. Vete, le ordené con voz firme. Andrés intentó replicar, pero cerré la puerta en su cara y regresé al interior de la habitación. Juliana, mi mejor amiga desde la secundaria y compañera de universidad, había estado conmigo a lo largo de toda mi relación con Andrés. Cuando me vio regresar, sus ojos brillaron de emoción. ¿Y? ¿Cómo te fue?, preguntó, ansiosa. Me senté en una silla, confundida por su pregunta. ¿Cómo me fue con qué? Juliana se impacientó. Tú y Andrés. Oh, terminamos, respondí sin darle demasiada importancia. ¿Qué más podría hacer? Habiendo visto finalmente el verdadero rostro de Andrés, ya no sentía esa tristeza sofocante que solía experimentar cada vez que rompíamos. Esta vez, fue más como si me quitaran un peso de encima. Juliana abrió los ojos con incredulidad. ¿En serio rompiste? ¿No vas a ablandarte y volver con él?, me preguntó con escepticismo. Su reacción no me sorprendió. En el pasado, mi vida giraba en torno a Andrés. Si no estaba con él, estaba trabajando en algún empleo de medio tiempo para ahorrar. Cada vez que rompíamos, siempre era yo quien corría detrás de él, rogando por una reconciliación. Juliana solía burlarse de mí, llamándome locamente enamorada. Esta vez, le hablé con seriedad. No, de verdad todo terminó. No más idas y vueltas. Juliana se quedó atónita por unos segundos, hasta que una idea divertida pareció cruzarle la mente. Me miró con una sonrisa traviesa. Rió, con una expresión casi diabólica. Su mirada me puso nerviosa. ¿Qué estás tramando ahora?, le pregunté mientras jugueteaba con la carne en mi plato. Ella se encogió de hombros, un poco avergonzada. Bueno, ¿qué opinas de mi hermano Luis? Miré a Luis, que estaba cerca, concentrado en poner albóndigas en la olla caliente y repartiendo la carne ya cocida en nuestros platos. Lucía como un chico atento, responsable y encantador. Es apuesto, trabajador, considerado, un joven excelente, respondí con sinceridad. Juliana sonrió con cautela y siguió indagando. Entonces, ¿qué pensarías si tú y él? Captando a dónde quería llegar, la interrumpí rápidamente. Luis se había levantado para ir a la cocina, así que aproveché para soltar un suspiro de alivio. Para de decir tonterías. Juliana me dedicó una sonrisa juguetona. Solo quiero ayudarte a sanar. Luis es perfecto. Es atractivo, amable, rico y además nunca ha tenido novia. Basta. La corté con firmeza. No somos compatibles. Además, es muy joven. No estoy interesada en tu hermano. Juliana soltó una carcajada, pero luego se encogió de hombros en señal de rendición. De acuerdo, qué lástima, eso sí. Ese chico ha estado enamorado de ti por años. Me atraganté con el agua que estaba bebiendo. ¿Él? ¿Un enamoramiento por mí? Por supuesto.
¿Por qué crees que siempre encontraba excusas para venir a recogerme del colegio? Todo era para verte a ti, y explicó, divertida. Le lancé una mirada a Luis, quien acababa de regresar de la cocina, y le hice una señal a Juliana para que dejara de hablar. El tema quedó zanjado en ese momento. Después de la comida, Juliana y su hermano me ayudaron a limpiar. Luego, Juliana y yo entramos en modo charla total de mejores amigas, mientras Luis se sentaba en una esquina, jugando tranquilamente con su teléfono. Al llegar la noche, Juliana decidió quedarse a dormir, ya que hacía mucho tiempo que no teníamos una buena charla de amigas. Luis, en cambio, optó por regresar a su dormitorio. Cuando Juliana se fue a duchar, acompañé a Luis hasta la puerta para despedirlo. Justo cuando estaba por cerrar, Luis extendió su brazo, cerrando la puerta de golpe con un «tud». Se apoyó contra la puerta, atrapándome entre él y la madera. Me miró fijamente con esos ojos claros e intensos. El chico que solía ser alegre y accesible ahora exudaba una energía casi depredadora. Ya no soy un niño. Ahora soy un adulto, dijo con seriedad, aunque sus orejas se habían puesto rojas. La confesión de Juliana resonó en mi cabeza: ese chico ha estado enamorado de ti por años. Por un instante, me quedé sin palabras, atrapada por su mirada decidida. Admito que, por un momento, me sentí hechizada. Pero antes de que pudiera responderle, Luis se enderezó, como si temiera escuchar un rechazo. Nos vemos mañana, dijo rápidamente, alejándose con una mezcla de torpeza y vergüenza. Después de aquella casi confesión, Luis parecía encontrar cada oportunidad para entablar conversación o crear encuentros accidentales. Perdí la cuenta de cuántas veces en el mes lo vi rondando cerca de mí. Hoy, mientras masajeaba mis sienes, le dije con exasperación: ¿no tienes clases a las que asistir? ¿Por qué me sigues todos los días? Luis abrió los ojos con expresión inocente. ¿No lo sabías? Es temporada de vacaciones. Me llevé la mano a la frente, dándome cuenta de que había trabajado tanto que ni siquiera recordaba que los estudiantes tenían vacaciones. Como alguien que había visto crecer a Luis, me resultaba difícil rechazarlo de manera tajante. En cambio, intenté sugerirle amablemente: deberías aprovechar tus vacaciones para hacer algo significativo, algo que enriquezca tu vida. El mensaje era claro: deja de seguirme. Tal vez, debido a las heridas de mi relación anterior, no estaba preparada para comenzar algo nuevo. Recuperarse emocionalmente lleva tiempo. Además, Luis era el hermano menor de mi mejor amiga, un chico al que había visto crecer. No quería herirlo. Sin embargo, Luis fingía no captar mis indirectas y actuaba como si no entendiera, jugando al despistado. Cuando mencioné el tema a Juliana, esperando que hablara con su hermano, ella simplemente se encogió de hombros, disfrutando del drama como si fuera un chisme. En lugar de ayudarme, comenzó a hacer comentarios sobre lo lindo que se veía Luis conmigo. Cuando comenzó el nuevo semestre, pensé que Luis se calmaría después de volver al campus. Pero no. Rentó un apartamento justo frente al mío. Cuando abrí la puerta y lo vi parado al otro lado del pasillo, me saludó con una sonrisa radiante. «Qué coincidencia, ¿verdad?», dijo con descaro. ¿De verdad era solo una coincidencia? Luis se había vuelto una presencia persistente, casi como una sombra de la que no podía librarme. Hubo momentos en los que llegué al límite y le expresé con firmeza mi rechazo. Pero Luis era como una cucaracha indestructible: cuando parecía que se alejaba, volvía a acercarse lentamente. Este ciclo se repetía una y otra vez, dejándome agotada pero también, en cierto modo, resignada. Sin embargo, había un lado positivo en que Luis viviera al otro lado del pasillo: ahora tenía acceso a un chef de primera categoría. Sus comidas eran irresistibles. Mis habilidades en la cocina eran, en el mejor de los casos, mediocres, y Andrés tampoco había sido mejor. Solíamos conformarnos con platos apenas comestibles. Pero Luis, su comida era tan deliciosa que sospechaba que había estudiado en alguna escuela de cocina profesional. Cada vez que prometía no aprovecharme más de su amabilidad, el aroma tentador que se filtraba desde su apartamento me hacía flaquear. Terminaba rindiéndome y apareciendo en su puerta, fingiendo que solo pasaba casualmente por allí. En esta extraña dinámica de vecinos compartiendo comidas, nuestra relación se fue estrechando. Con el tiempo, las heridas de mi relación con Andrés comenzaron a sanar. Los recuerdos dolorosos se desvanecieron, dejando apenas cicatrices leves. Pensaba menos en el pasado y más en construir mi nueva vida. Volví a enviar currículums,
Conseguí un nuevo empleo y me enfoqué en retomar el control de mi futuro. Una vez que empecé a trabajar, Luis desarrolló la costumbre de esperarme a la salida de la oficina. Al principio, le pedí que no se molestara, pero insistió. Con el tiempo, esto se convirtió en una rutina. Me recogía del trabajo y caminábamos juntos a casa. Nuestra relación se estableció en ese terreno ambiguo, más que amigos, pero no exactamente pareja. Luis no presionaba. Aparte de ser increíblemente atento, mantenía cierta distancia, como si temiera ponerme bajo presión. Todo cambió una noche, cuando me encontraba regresando a casa después del trabajo. Un hombre borracho comenzó a acosarme. Antes de que pudiera reaccionar, Luis apareció de la nada. Al ver la situación, sin dudarlo, le propinó varios golpes al agresor. La pelea fue intensa hasta que llegó la policía para intervenir. Luis salió del altercado con un corte en el rostro. Mientras limpiaba su herida, él permanecía en silencio, observándome con una mirada tranquila pero profunda. Al apartar mi mano, la sujetó con suavidad. «Tengo miedo de no poder protegerte», confesó con voz serena. Sus palabras me conmovieron. No pude negarlo. Con un suspiro, finalmente dije que sí. Luis sonrió como un niño feliz, envolviéndome en un abrazo, lleno de una euforia inocente, como si acabara de obtener el premio que tanto deseaba. Volví a ver a Andrés en una reunión de antiguos compañeros de clase. El hombre que alguna vez se preocupaba tanto por su apariencia ahora parecía completamente derrotado. Estaba sentado solo en un sofá, bebiendo en exceso, como una sombra de lo que solía ser. Algunos excompañeros comentaron que la empresa de su familia estaba en una fuerte caída y que Andrés había perdido toda motivación. Su familia ya había comenzado a preparar a un nuevo heredero. Cuando terminó la reunión, salí al vestíbulo, esperando que Luis viniera a recogerme. Andrés, apestando a alcohol, se acercó a mí tambaleándose. «¿Estás con él ahora?», preguntó, con tristeza en la voz, justo cuando el auto de Luis se detuvo frente a nosotros. Me subí al asiento del copiloto, cerré la puerta y miré a Andrés a través de la ventana. Con un tono amable, como si hablara con un viejo amigo, le dije: «El pasado es el pasado. Lo que debe ser dejado atrás, debe serlo. Te deseo felicidad en adelante». Luis se inclinó para abrocharme el cinturón de seguridad antes de arrancar el auto. Mientras nos alejábamos, vi por el retrovisor cómo Andrés se cubría el rostro con las manos. Se agachó, como un niño indefenso, sollozando en un profundo arrepentimiento. Desafortunadamente, en este mundo no existe ninguna medicina para el arrepentimiento.